Laura, un gusto volver a conversar contigo. Lo mismo, Jaime, En esta nueva encantada. entrevista en el mismo año, un poco más distendida, digamos. Me parece muy bien, encantada. Yo quería proponerte un juego a propósito del libro Pecado, Vale, ¿no? vale, dale. ¿Cuál es el peor pecado de un escritor? El peor pecado de un escritor. Mira, yo creo que preocuparse por cualquier otra consideración que no sea escribir lo que le salga del alma, de las tripas, con toda la libertad, con toda la pasión y la dedicación. Cualquier otra interferencia es un pecado. Prestigio, premios, vanidad, todo eso es un pecado. Justo iba a decirte si era acaso la vanidad, porque en la conversación con Alonso Cueto decías, ¿no? Hablabas y te mostrabas crítica también sobre esa presunción a veces que quizás se da porque el escritor juega un poco también a ser Dios o se la cree mucho quizás. Pero es que es toda la sociedad, mira, claro, tiene que ver mucho el culto al individualismo de la cultura en la que vivimos, en donde empieza a importar más el escritor que lo que escribe, el escritor como persona, entonces hay como un endiosamiento del escritor y a veces el escritor se lo cree. Hay como un juego de prestigios ahí tan ridículo que no tiene nada que ver. Como decía Alonso anoche en esa conversación, los compañeros del escritor tienen que ser la intimidad, la soledad, el retiro, la concentración en lo que, en sus voces internas, lo que quiere, y no que si le dieron el premio a fulano y a mí no me lo dieron, y que si yo soy importantísimo, y que si yo soy el nuevo Kafka y tú eres el nuevo Joyce. Gracias. Que tenga un bonito día. Muchas ¿Necesitas gracias. azúcar? Un poquito de la de mentira, sí. Eso, Y a veces también los muchos halagos de afuera también un poco interfieren. No sé si con Delirio le pasó algo que tantos elogios, tantas giras, tantos como un poco pues, trastabilló un poco por eso. No, no vanidad necesariamente, pero quizás. es que no te la puedes creer, porque claro, así como de pronto llega un premio así, tienes los reflectores y toda la prensa, y después al año siguiente deja de sonar el teléfono y se acabó. Entonces ya a la edad mía es difícil creérsela, ¿me entiendes? Porque bueno, sí, me fue bien esta vez y la vez siguiente la angustia porque la cuenta de banco ya no te queda un peso y ese libro se leyó mucho menos, en fin, eso no te lo puedes creer ni te pueden montar ahí en ese caballo porque eso no funciona. Y le pasó luego del éxito de Delirio sentir un poco de presión o por la mucha expectativa que había por el siguiente libro que vino. Afortunadamente yo tengo un agente literario que es un hombre muy inteligente de Nueva York que se llama Tomás Colchi. Y Tomás ya ha sido y había sido agente de escritores como Aló Antunes, como Jorge Amado, como José Saramago. Y Tom sabía como mucho, ya había lidiado con muchos autores que habían tenido grandes premios. Y después de Delirio, cuando se me planteó pues la urgencia como ya de volver a encerrarme y a pensar en el próximo libro, Tom me dijo una cosa muy sabia. Me dijo, aprovecha para escribir el libro que se te dé la gana, porque nunca el libro que sigue al premio tiene visibilidad. Es como una norma. Sale un libro muy visible y el segundo pasa de agache. Como que no es lo que la gente esperaba. Escribe lo que se te da la gana. Entonces escribí Demasiados Héroes, que es mi libro más privado, el único autobiográfico, que de hecho se leyó muchísimo menos. Y afortunadamente ya estaba yo, digamos que yo ya estaba advertida. Pero me parece, hablando con otros premios Alfaguara, que es casi una ley ya, el libro del premio es muy vistoso y el siguiente entra como en un área de oscuridad. ¿Sí? Y lo importante es seguir escribiendo y salir de eso, ¿no? Porque ya después de tanta luz por el premio, por el éxito y la relativa oscuridad por el siguiente, luego ya puedes seguir escribiendo. Pues lo que pasa hoy en día, Jaime, es que hay más premios que escritores, entonces siempre no hay escritor, cualquiera que entrevistes aquí se puede colgar en el pecho por lo menos 5 o 6 medallas de los distintos premios que ha recibido. Entonces hoy en día tampoco significa tanto, ¿me entiendes?
salvo el Nobel, que sigue teniendo mucha visibilidad. Pues no hay, como te digo, hay más premios que escritores, o sea que tampoco te puedes guiar por eso. Muy bueno recibirlos, te da visibilidad, cuando vienen con platica pues es un alivio enorme, pero no es mucho más que eso tampoco. No eres mejor escritor porque te den un premio, eso ciertamente no. ¿Y usted de dónde obtiene o saca la motivación para escribir después de ya un buen tiempo publicando libros, teniendo también una experiencia previa con el periodismo, que comentaba también en esta charla que le sirve, todavía tiene un poco esta mirada del reportero, de quien pregunta, de quien busca, de quien indaga? Eso sí me encanta. No, imagínate, ya con el paso del tiempo y con el montón de temas así deliciosos, ya te entras como una especie de lucha contra el reloj. Dice uno, ¿cómo hago para alcanzar a escribir todo lo que tengo que escribir? Que no se me quede ningún libro entre la bolsa. Yo quiero contar esta historia, quiero contar esta, pero ya viene la lucha contra el tiempo, porque ya no queda tanto, ¿no? Contra el reloj, a ver cómo le hago para escribir. Fíjate que yo a los aviones nunca les he tenido ningún susto, pero ya hoy en día, con los años que tengo, ya me monto en un avión y pienso, ay, ojalá no se caiga, porque se me quedarían sin contar estas historias que quiero contar. Laura, ¿y ser escritor es jugar un poco a ser Dios, a jugar o a interpretar el mundo? ¿Cómo lo ves tú? No, más bien jugar a ser el vocero de tantas cosas tan fascinantes que la vida te muestra, ¿no? Tratar de interpretar pequeñas parcelitas de una realidad tan rica. José Saramago contaba de su abuela una historia muy bonita que decía, el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. Yo creo que ser escritor para mí consiste en eso, el mundo es tan bonito, aún con sus cosas horrendas, ¿no? Porque no se trata de saltárselas. Entonces, alcanzar a contar, dar testimonio de lo bonito que es el mundo. ¿Y con el tiempo ha ganado usted seguridad al momento de escribir? Digamos ya, al momento de escribir un libro. Los escritores suelen decir que a veces no saben por dónde va, que se van dejando llevar al momento que escriben. Pero en el mismo proceso ya creativo o en el de corrección, que también es todo un aprendizaje, ¿se gana seguridad con el tiempo? No lo sé, ¿sabes? No lo sé, porque como intentas como renovarte en cada libro. Yo creo que si tú miras mis libros son bastante dispares unos de otros, porque siempre he tenido miedo como a montarte en una fórmula de, esta me funcionó bien, repitámoslo, ¿no? Entonces siempre intento como dar un salto, lo cual de alguna manera es un problema para los editores también, porque muchas veces los lectores compran un libro porque les gustó el anterior y yo cambio. Entonces no es tanto esa seguridad, porque te sientes como moviéndote en un territorio nuevo con cada libro, pero a mí me parece que es mi obligación renovarme, intentar recorrer caminos nuevos, buscar temas, formas de narrar, ampliar el lenguaje, a veces más local, hacerle intentos a una visión más universal. Bueno, quizás haya ganado usted más libertad de proponer, de poder darse el gusto, digamos, de que cada libro sea distinto y no repetir, no hacer una secuela de Delirio. Nunca he querido. Barico decía que todos querían que escriba como Seda, pero él sabía que el siguiente libro fue distinto. Eso está bien, eso está bien García Márquez dicho. lo decía con 100 años de soledad, ¿no? Quieren que quieren que la gente espera, bueno, lo cual también es un homenaje que te rinde la gente. Me gustó ese libro, quiero más de esto, ¿no? Pero tienes la obligación de seguir adelante y de seguir buscando. ¿Y cuál diría que ha sido el aprendizaje más importante en este derrotero, en esta ruta como escritora? Yo creo que, mira, te voy a decir una cosa rara, pero yo creo que no te puedes preocupar por si lo que escribes es bueno o no es bueno. Esa es una preocupación que no la puedes tener, porque no sales nunca de la duda. Lo que eso logra es como maniatarte.
y empezar a preocuparte, bueno, ¿qué tan bueno? Pero ¿qué tan bueno? ¿Mejor que el de fulano? ¿Mejor que el de sutana? ¿Qué tan bueno? ¿Bueno como Quevedo? ¿Bueno como Shakespeare? ¿Bueno como quién? Es una pregunta prohibida. Yo creo que uno tiene que empeñarse a fondo con toda la de la ley, con toda la disciplina, con toda la pasión, con el corazón, hacer una cosa honesta, hacer lo mejor que puedas. Y ya que los lectores decidan o que el tiempo decida, pero no tú, esto va a durar, dentro de 5 años me leerán. Eso no es una pregunta que se deba hacer, yo creo, el escritor. No es porque no tiene posibilidades de contestarlo. Tú no puedes saber qué tan bueno. Tú puedes decir, hice todo lo que pude, me empleé a fondo con este libro, eso lo puedes saber. Pero si el libro va a perdurar o no va a perdurar, no tienes ni idea. Por eso también es tan difícil eso de montarse en un prestigio, ¿no? No sabes cómo te va a tratar el tiempo, no tienes ni idea. ¿Y cómo es escribir novelas en estos tiempos? La novela fue el entretenimiento mayor en el siglo XIX, se entregaban las novelas de folletín y se recibían con una gran expectativa. Ahora muchos comparan esta expectativa de entregas por las series de televisión, por otro lado está el cine. La novela compite, cree, también con estos... Tremendamente, ¿no? Mira, primero, hay una serie como de convenciones sobre la novela que yo siento que es hora de romper. No, es que la novela tiene que tener un principio y un fin, y un desarrollo lineal y tal, ¿no? La novela, desde Boccaccio, que escribió la primera, tenía formas, estructuras mucho más libres, mucho más sueltas. Yo estoy como en un proceso de buscar eso también. Es difícil porque para los editores y para los libreros es más fácil vender la novela, digamos, con una sola trama que se desarrolla de principio a fin. Pero yo creo que precisamente las series de televisión que han tomado la delantera en términos narrativos, es que hay series pero de verdad prodigiosas, que tienen al mundo entero, lo tienen cautivado y de pronto proponen formas mucho más libres de estructurar una narración que lo que está haciendo digamos, el patrón tradicional de la novela. Me encanta series donde con el eje de un mismo tema, cada capítulo es distinto, inclusive ponen un director distinto en cada capítulo para que le dé su toque personal. Un montón de experimentos ahí que tienen que ver con las series que yo creo que nosotros los que escribimos debemos estar atentos y estar aprendiendo. Lo cual hable quizás que la novela tendría, no sé si, no creo llamar a adaptarse a estos tiempos, pero quizás es que también es difícil quizás reinventar o escribir un libro distinto. Pero lo que pasa es que los de la televisión han reinventado formas narrativas muy interesantes que yo creo que un escritor difícilmente puede desconocer. Es decir, no es lo mismo escribir una novela antes de Los Sopranos que después de Los Sopranos. No es lo mismo. Uno tiene que aprender. ¿Por qué no? ¿Cómo así? ¿Qué es esa arrogancia que entonces los escritores no aprendemos de los de la televisión? O que la televisión no aprende de los escritores. Mira, es interesante, por ejemplo, ahora en la Feria de Guadalajara, donde estaba el autor de la Guerra de Tronos. Muy interesante el hombre, porque claro, el hombre se sienta a mirar cómo son los esquemas guerreros de Shakespeare, cómo maneja Shakespeare las luchas por el poder, cómo repite él esos esquemas que son universales en lo que hace. Es un proceso de aprendizaje. El que renuncia a aprender está muerto. Y lo curioso, sabe, es que como Shakespeare, George Martin es visto como, no sé, está muy ligado al entretenimiento, o sea, no es a la literatura seria, formal, ¿no? Como Shakespeare en su momento, ¿no? Y luego, claro, lo que pasa es que el criterio de seriedad hay que cambiarlo. ¿Qué quiere decir ser serio? Entonces, escribir un plomo que nadie puede leer. Yo creo que la novela ya pasó por eso también y en determinado momento de verdad se volvió aburridísima. Cuando la novela empezó a renunciar a tener una trama fascinante, se volvió aburridísima. Yo le atribuyo mucho el surgimiento de la novela negra a la crisis de la trama en la novela. No, es que eso es muy atrasado. Es que demostrar
entusiasmo, es una cosa tercermundista, de mostrar sorpresa. Hay que hacer la novela del spleen, del cansancio, del abatimiento, del descreimiento. Y empezaron a salir unos bodrios que no se los leía nadie. El autor aburrido, el personaje aburrido, por ende el lector aburrido también. Surge la novela negra que vuelve a poner la trama como un aliciente principal, bueno, una trama bien contada, desde luego, en la novela negra hay de todo, cosas muy buenas y muy malas, pero hay una línea común que es rescatar la literatura de ese marasmo, de la falta de trama, de la falta de argumento, de la falta de aventura en la que había caído, ¿no? Quizás ahora la novela se ve como muy solemne, como un entretenimiento, pero aburrido, ¿no? Entre comillas, frente a un mundo de Facebook, de redes sociales, de las series. Pues por eso hay que ponerse al día, hay que hacer una cosa ágil, rápida, con estructuras mucho más livianas. Es como la diferencia entre el ejército regular y la guerrilla, ¿no? La guerrilla tiene una movilidad enorme, mientras que el ejército regular es una cosa que va lento, pesado. Hay que aprender de tácticas nuevas de la televisión. Sí, hay que aprender. ¿Usted se lo ha propuesto, digamos, en el momento de escribir que tiene que...? Sí, con Pecado sí me lo propuse. Pecado tiene un tema común que es el ser humano, cómo se relaciona con el mal, y tiene capítulos dentro de lo que yo considero que es una novela, porque hay un desarrollo de un tema que va capítulo a capítulo, de una idea. Pero cada capítulo tiene sus protagonistas, su propia escenografía, su propio ritmo, y bueno, como también darnos libertad. Lo hizo Cortázar de manera brillante en su Rayuela en su momento. Cortázar siempre fue un pionero, ¿no? Yo creo que Cortázar ya desde su tiempo sentía la estructura tradicional como una especie de lastre del cual él siempre estaba bregando a zafarse. Finalmente, Laura, para terminar esta conversación, la página lleva por nombre Lee por Gusto, y siempre al final de las entrevistas le pedimos a los escritores que nos hablen de 5 libros favoritos. ¿Podrías mencionarnos 5 libros que te hayan gustado y brevemente quizás definirlos, hablar, comentarlos? Bueno, mira, estando en el Perú, el primero que yo querría hablar con los peruanos es José María Arguedas. Para mí José María Arguedas, yo tengo escritores a los que leo y tengo escritores a los que les rezo. Para mí José María Arguedas es para rezarle. Los ríos profundos es uno de los libros más entrañables, profundos, una mezcla de lo terrenal y de lo místico, más logradas y más conmovedoras. Entonces ese te lo mencionaría de primeras. Luego pasémonos a alguien así muy contemporáneo que esté leyendo yo ahora. Me gusta mucho el francés Carrère. De hecho, en mi libro Pecado, el epígrafe es sacado de un libro de Carrère que se llama El adversario, que es precisamente sobre el mal. Y el epígrafe que yo tomé dice: no sé si escribir esta historia será un crimen o una plegaria. Entonces, bueno, te menciono a Carrère. A mí me gusta mucho el ensayo, yo leo mucho ensayo. Me gusta leer a Slavoj Žižek, en particular un libro que se llama Living in the End Times, viviendo los tiempos del final, donde de alguna manera el hombre analiza el terreno. Está escrito antes de Trump, pero tú te lees ese libro y entiendes por qué surge una figura como Trump, ¿no? Una figura tan apocalíptica como Trump, porque por muy payaso que sea, no deja de ser una figura que de alguna manera anuncia el final de lo que hemos entendido como cultura y como convivencia entre los seres humanos. Entonces sí sé que es un autor que aprecio mucho en estos días. Hay otro ensayista que se llama Peter Sloterdijk, que también leo con mucho placer. Tiene un libro que se llama La ira y el tiempo, donde su teoría principal es que la ira ha acompañado a la cultura occidental desde sus orígenes, y parte de la primera frase de la Ilíada, que dice: canta, oh musa, la ira de Aquiles, y a partir de ahí hace un análisis precioso de la presencia de la ira como parte estructural de la cultura occidental.
Bueno, Y finalmente, ahí vamos. Nos faltan, a ver, uno más. Déjame ver si tiene que ser uno solo. Vamos a volver a mencionar un clásico. Bueno, digamos, nos vamos a hablar de Marguerite Yourcenar por una razón fundamental. Marguerite Yourcenar quizá fue la primera en tiempos en donde todavía se ponía en tela de juicio si las mujeres escribían bien, si escribían mal, si escribían temas de mujeres. Y Marguerite Yourcenar fue como la respuesta contundente, ¿no? Una mujer puede escribir de lo que quiera, de historia, de familia, de Japón, de Europa, y hacerlo de manera magistral. Tiene con unas novelas, por un lado como Adriano, las memorias de Adriano, donde ella toma la primera persona para hablar por boca del emperador de Adriano y produce una novela magistral, hasta una novela tan íntima, casi como un murmullo, un reflejo tan sutil, tan cuidadoso del alma humana como es Ana Soror, ¿no? Una historia de incesto entre dos hermanos. bueno, Laura, muchas gracias. Encantada, Jaime, muchas gracias a ti.